En el mundo hay muchas discusiones sobre si existe la maldad, pero no me refiero a la maldad tradicional, la que proviene de mentir, robar, dar falso testimonio, de la envidia, sino de otro tipo de maldad, aquella que es difícil de explicar, aquella que se puede considerar una abominación. Lo que estás a punto de escuchar solo es una historia que tal vez te deje pensando esta noche. Así que presta atención. Llevo 3 semanas sin poder dormir de espaldas porque sé que en el momento en que mi columna se alinee con el colchón, el aire se retirará de mis pulmones para dejar espacio a lo que ella me obligó a ingerir. La gente cree que los amarres son historias de amor desesperado o pociones de hierbas dulces, pero la santería, cuando se usa para encadenar a alguien, es una forma de parasitismo que devora la voluntad hasta dejarte convertir en un envase vacío. Todo comenzó la noche en que decidí terminar con Elena. Ella no lloró, no gritó, ni siquiera se inmutó. Se limitó a sonreír mientras revolvió una taza de café que olía a algo ferroso, algo que no era azúcar. Tú no te vas a ninguna parte, dijo con una calma que me erizó los vellos de la nuca. Esa misma madrugada experimenté mi primera parálisis. No fue el peso de una sombra lo que sentí sobre el esternón, fue la sensación física de unos dedos delgados, fríos y pegajosos, trazando símbolos invisibles sobre mi piel desnuda. Mis ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el techo, pero lo que veía no era mi habitación. El techo parecía haberse transformado en un pueblo estirado, vibrando con el sonido de tambores que latían al ritmo de mi propio corazón. Intenté mover la mano para apartar la sensación de opresión, pero mis extremidades estaban atadas por hilos invisibles que tiraban de mis nervios hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Entonces la vi. Elena no estaba en la cama conmigo, pero su presencia llenaba cada rincón. Desde la esquina más oscura de la alcoba emergió una figura que no era ella, pero que llevaba su ropa. Era una entidad encorvada, con el rostro cubierto por un velo de encaje negro podrido. Se acercó a la cama arrastrando los pies y, al llegar a mi lado, soltó un aliento que olía a tabaco, ron y sangre seca. No era una alucinación. Sentí el peso real de su cuerpo sentándose a horcajadas sobre mi cintura. El zumbido en mis oídos se transformó en un rezo monótono, un susurro en una lengua que mi cerebro no comprendía, pero que mi sangre reconocía con pavor. La entidad metió la mano debajo de mi almohada y sacó un pequeño envoltorio de tela roja, atado con hilo negro y atravesado por alfileres oxidados. Supe con la claridad absoluta que te da el terror que ese objeto contenía mi propio nombre. Intenté gritar, pero mi boca estaba sellada por una capa de seda invisible. La figura del velo se inclinó y empezó a pasar una pluma de gallina negra por mis labios. Cada vez que la pluma rozaba mi piel, sentía una descarga de electricidad fría que me recorría la columna. Para que no hables con otra, decía el susurro en mi mente. Luego la presión se desplazó a mis ojos para que no mires a otra. Finalmente sentí un dolor punzante en el centro del pecho, como si un gancho de carnicero me estuviera perforando el esternón, para que no sientas por otra. El amarre no es solo una fijación mental, es una parálisis impuesta desde otro plano. Durante estos episodios puedo ver los hilos negros que salen de mi pecho y se pierden en la oscuridad, conectándome directamente con el altar que Elena tiene escondido en el sótano. Puedo sentir cuando ella enciende una vela, porque mi piel empieza a arder. Puedo sentir cuando clavo un alfiler en el muñeco de trapo, porque un espasmo me dobla por la mitad en medio de la parálisis, sin que pueda emitir un solo sonido de dolor. Anoche fue la culminación del ritual. Me desperté, si es que a ese estado de muerte suspendida se le puede llamar despertar.
y vi a Elena de pie frente a mí. No era la sombra velada, era ella, de carne y hueso, sosteniendo un po encendido. El humo llenaba la habitación, formando figuras de animales degollados que flotaban sobre mi cama. Ella se acercó y, con una delicadeza cruel, sopló el humo directamente en mi nariz. Mis pulmones se bloquearon. Sentí que me ahogaba en un mar de ceniza. Mi cuerpo intentó reaccionar, mis dedos se encrispaban sobre las sábanas, pero la parálisis del sueño era absoluta. Ella puso su mano sobre mi corazón y empezó a presionar. No era para matarme, era para marcarme. Sentí como su energía, una mezcla de obsesión y magia negra, se filtraba en mi ritmo cardíaco, alterándolo, obligándolo a latir al unísono con el suyo. Ya no te perteneces, dijo ella, y su voz sonó doble, como si mil muertos estuvieran hablando a través de sus cuerdas vocales. Eres el guardián de mi sombra y yo soy la agonía de tu aliento. Cuando finalmente recuperé el movimiento, Elena estaba durmiendo a mi lado, plácidamente, como si nada hubiera ocurrido. Me levanté tambaleándome y fui al espejo. Allí en el centro de mi pecho había una marca física, pero bajo la luz de la luna pude ver un moretón violáceo con la forma exacta de una mano pequeña. Al intentar salir de la habitación, un dolor insoportable me recorrió las piernas. La amarra es una jaula cuyos barrotes están hechos de mi propia carne. No puedo huir porque en el momento en que me alejo más de unos metros de ella, el zumbido regresa, mis músculos se desconectan y caigo al suelo en un estado de rigidez cadavérica. Estoy atrapado en un ciclo eterno. De día soy su sombra y de noche soy el sacrificio en su altar. Ella dice que es amor, pero yo sé que es una sentencia de muerte lenta. Cada vez que cierro los ojos, la figura del velo negro me espera para recordarme que mi voluntad ya no está en mi cerebro, sino en ese envoltorio rojo que gotea aceite de coco y desesperación en algún rincón oscuro de esta casa. A mí me ha servido de nuevo ese café con sabor a hierro. Me ha mirado con esos ojos que ya no parecen humanos y me ha acariciado la mejilla. He querido golpearla, he querido correr, pero mi mano no se ha movido sola para devolverle la caricia. El amarre está completo. Ya no soy un hombre, soy un objeto ritual que respira. Y lo peor es que mientras siento como la parálisis empieza a subir de nuevo por mis pies, una parte de mí, la parte que ella ya ha podrido, empieza a desear que la sombra del velo no se vaya nunca.